El título de esa conferencia es La responsabilidad es para los maestros. La responsabilidad es para los maestros. Os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntad, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sus mismos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6, humillaos pues bajo la poderosa mano del Dios, para que Él exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Suficiente para entretenernos en este mensaje. En el capítulo 1:5, como resumen, pudimos ver y estudiar que las pruebas, este libro habla de pruebas, es el compendio de la Biblia que habla más de las pruebas que tiene un cristiano y que debe de tener. Un cristiano debe de tener pruebas. Uno que no es cristiano no tiene pruebas. Solamente un cristiano tiene pruebas, luchas. Una persona que no tiene a Cristo no lucha, está metido totalmente en el pecado, no hay lucha, hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Entonces, las pruebas purifican a un cristiano, lo autentifican como una persona que está luchando de la mano del Señor. Vimos en el versículo 13 de 1:13 que Dios manda, que es imposible resistir si no estás en santidad. No podrás tú jamás resistir las pruebas de Dios y las luchas si tú no permaneces en santidad. Y en el 2:9, sí quiero leerlo, en el 2:9, sí, ¿verdad? Dijimos, estamos bien. Regresa tu hoja ahí en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, tenemos que recordar que nosotros somos ese linaje escogido por Dios. Si algo te sostiene en esta vida es saber quién eres. Si tú no sabes quién eres, es difícil que tú te puedas mantener de pie. Si el mundo te mete otro pensamiento y te hace creer otra cosa, por ejemplo, dijo el hermano que daba los anuncios, dice: el mundo ha hecho a las mujeres creer que son artículo sexual. Si las mujeres piensan que son artículo sexual, no van a poder sostenerse. Cuando empieza a cambiar la mentalidad de que la mujer ya no es un artículo sexual ni un mueble sexual, ahora tampoco el hombre es un hombre que trata mal a la esposa, sino que la dignifica, entonces empieza a cambiar la mentalidad y empieza a saberse quiénes somos nosotros con Cristo. En el capítulo 2:11, el secreto es someternos a las autoridades. Acuérdense que este libro estaba escrito cuando habían sido muertos y masacrados muchos hermanos en el Coliseo Romano, y curiosamente el apóstol Pedro, más bien no fue curioso, no fue casualidad, dice: sométase a las autoridades. Y las mismas autoridades eran los que los estaban masacrando y matando. Entonces, ¿cómo pues el secreto de que tú vivas en paz cuando aún los gobiernos son contrarios a lo que nosotros pensamos? Pero recordemos que los gobiernos están puestos por Dios. En el capítulo 3, la mujer debe estar sujeta a su marido. Igual el hombre debe de saber dignificar a la esposa. En el capítulo 4 vimos que no te sorprendan las pruebas. No te sorprendan las pruebas. Y en el capítulo 5
al que vamos a llegar en este momento, vamos a empezarlo a estudiar, que los líderes son responsables, los líderes, los maestros, los pastores, escúchenme hermanos maestros, escúchenme maestros, y si hay algún pastor aquí también entre nosotros, escucha, somos responsables de la iglesia, somos responsables de nosotros entregar el sano alimento. Como una mujer de hogar es responsable de preparar una comida sana, ninguna mujer en su sano juicio agarraría algo descompuesto y lo prepararía y lo diera de comer a sus hijos. Digo yo en sano juicio, porque habrá mujeres que pueden incluso ¿verdad?, darles veneno a sus hijos, pero ella fue responsable de hacer eso con sus hijos, y nosotros los pastores, los maestros, somos responsables de entregar un alimento a las ovejas. Nosotros tenemos que preparar ese alimento. Tienes que prepararlo, dice el apóstol Pablo, trazar bien la palabra de Dios derecha, ¿verdad?, que no haga recurvas. Tiene que ser una palabra derecha para entregarla como alimento, para que las ovejas, la grey significa las ovejas del Señor, sean apacentadas. Nosotros pues tenemos esa responsabilidad delante de Dios, y tú no puedes hacerte menos. Un maestro, o mejor quise decir no menos, no puedes decir, ay, yo no, la responsabilidad es del pastor. No, si Dios te confió una ovejita, 2 ovejitas, y en tu estudio, en tu casa tienes 2 o 3 ovejitas, ¿verdad?, o tan solo nada más tu esposa, tú eres responsable, porque el varón es responsable en su casa. El varón es el pastor del hogar, y ese hombre y esos maestros son los responsables de entregar ese alimento, y no así que llegue, o sea, sería de lo peor, ¿no?, una comida enlatada. Está bien una comida enlatada ahí los sábados que te da tu esposa. Nosotros nos gusta mucho con mi esposa ¿cómo se llama? El atún, ¿verdad? El sábado te comes un atún bien rico, pero es una vez a la semana, o allá cada 15 días o cada mes. Es rico una comida enlatada, pero la comida natural debe de ser fresca, preparada en el día. Tenemos que meternos a la palabra de Dios y escudriñarla y a ver qué es el mensaje. Señor, dame una revelación para llevarla yo y dar el alimento a las ovejas. Ese es el pensamiento que debe de tener un hombre de Dios. Una persona que no es maestro, que no se prepara, que no se, ¿verdad? Entonces el tal no es, simplemente no es. Tiene que transmitir la palabra de Dios, que el mensaje que yo creo que a mí Dios me ha dado es el que yo estoy entregando en este momento. Pero para eso yo necesité, ¿verdad?, quemar las pestañas, ir a los libros, meterle horas de estudio, horas de oración, y tan solo así es como nosotros podemos entregar este mensaje. Hay una responsabilidad. Nosotros no estamos tratando aquí con materiales, refacciones, aceites, llantas, maquinaria, ¿verdad?, o lo que tú trabajes en tu casa. Aquí nosotros estamos trabajando con almas. O se van al infierno o se van al cielo. O se salvan y dan buen testimonio, o se apartan del Señor. Porque las raíces, hermanos, tenemos que entender que la raíz de un árbol cristiano, lo que fortalece cuando venga la tempestad y vengan los huracanes ¿verdad?, y los maremotos y todo lo que estamos viviendo en este mundo, lo que va a sostener tu vida cristiana son las raíces. ¿Qué tanta raíz, qué tanta doctrina bíblica tienes para sostener tu vida? Y si tú no tienes raíces bíblicas, si tú no tienes teología profunda, si tú no tienes doctrina, tu vida espiritual va a ser arrasada y va a ser llevada. Porque cuando Satanás te engañe y te diga, ya cometiste un pecado, tan solo un pecadito, ¿verdad?, que te eches ahí un pecadito, el que eras tú antes de ser cristiano, y te cometes, inmediatamente va a venir Satanás y te va a decir, ya ves, tú no eres cristiano. ¿Qué le vas a contestar? Sí, cierto, Satanás, sí, tienes razón, yo no soy cristiano. Te va a convencer y te va a arrasar. Pero si tú tienes doctrina, si tú tienes profundidades, raíces profundas en el evangelio, vas a decir, no, yo soy hijo de Dios. Ahorita fallé, ¿verdad?, y me voy a levantar, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tendrás que tener raíces. Y los responsables
de que los hermanos tengan raíces son los maestros. Aquí hay muchos maestros y les estoy hablando a usted. Este mensaje es para los maestros especialmente, y para los esposos que tienen su esposa y que tienen que entregar, ¿verdad? Cuando este mensaje, cuando la esposa está toda deprimida y está toda angustiada y no sabe qué hacer, el trabajo no es del pastor, el trabajo es del marido. Pero como el marido no sabe Biblia, como el marido a lo mejor está igual de histérico que ella o peor, entonces ¿quién va a guiar a ese matrimonio? ¿Quién lo va a levantar? Así es que es responsabilidad pues también de los maridos. Y esta responsabilidad pues es que nosotros hagamos distinguir a las ovejas lo que es una herejía, lo que es una sana doctrina, que tengan la capacidad de discernir, que puedan discernir, distinguir entre una herejía y entre una sana enseñanza. Hoy, ¿verdad? Que puedan, desgraciadamente el pueblo de Dios, las iglesias están comiendo basura. Ya no se predica Biblia, ya los púlpitos están cerradas las Biblias, emociones, gritos, lenguas, y a ver quién se cae, a ver quién habla más en la lengua más rara. Están metidas las iglesias en esas cosas. ¿Y de qué sirve? Y dicen, ¿saben cuál es la contestación de ese tipo de personas? Ay, acá sí se mueve el Espíritu Santo, por acá sí se mueve. ¿Vas a ir a la iglesia aburrida de por allá de Alducin, que es donde no se mueve el Espíritu Santo? La pregunta es a esas personas, ¿tu vida realmente está cambiando? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tu vida cambió con las lenguas? ¿Y cambió con las manifestaciones? ¿Y cuando te caes de cabeza, cambió tu vida? Y si no cambió, esa es la respuesta. Por eso el Señor te trajo aquí. Porque ¿de qué sirvió todo aquello si no cambió tu vida? Yo me acuerdo con mi esposa empezamos en un movimiento así, y ¿verdad? Y pues yo claro que sé que no era Dios el que estaba conmigo, y le ponía las manos a las personas y se caían. Y me gustaba eso. Y yo era un pecadorzote, o sea, un neófito. Y ponía las manos. ¿Y de qué servía? Ni yo me transformaba, ni ellos por una caída. ¿Y de qué sirve? Cuando realmente una caída tiene que caer hincado hacia adelante, no hacia atrás. Solamente los endemoniados caen atrás. Un verdadero cristiano cae delante, Señor, ¿verdad? Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que el espíritu del profeta está sujeto, jupotazo, sometido a la voluntad del que tiene el Espíritu Santo. O sea, no perdemos la razón. Eso de que te vuelvas loco y que, oye, ¿qué pasó? Eso no fue de Dios. El cristiano no se abandona de sus pensamientos. Eso tenemos que entenderlo. Oye, es que fue algo emocionante. ¿Qué pasó? Que, no, hombre, los ojos se me pusieron en blancos y de ahí me perdí. Eso no fue de Dios, fue de Satanás. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento bíblico. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Y empezamos aquí pues en Hebreos 5:11. El apóstol Pablo, referente a esto, el apóstol Pablo dijo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, Pablo estaba diciendo, esto es un tema muy grande, tengo mucho que decir, pero difícil de explicar. Y no porque no pudiera explicarlo, sino simplemente, dice aquí, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Una persona que ha dicho, ay, postergando sus estudios. Ay, pues ahora sí me disipulo para la otra. Y no, ahora sí para este año. Y así la llevas postergando. Tú te has hecho tardo para oír. O tenías un estudio de Biblia. Y lo dejaste. Tardo te has hecho para oír. Satanás va a venir contra ti. O si no es que ya vino. Y ya está viviendo contigo en tu casa, durmiendo entre tu esposa y tú. Porque te has hecho tardo para oír. Satanás no duerme, no descansa. Tú duermes, Satanás no, está en tus sueños. Y tú no puedes discernir. No puedes llevar una buena relación con tu esposa. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento, profundidad en la palabra del Señor. ¿De qué te sirve tu cristianismo si no hay una vida de transformación? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros,
Después de tanto tiempo, ¿tienes necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos años tienes en Cristo? 1, 2, 3, no sé cuántos. O a lo mejor y no sabes lo esencial y las profundidades de las doctrinas, por ejemplo, de la predestinación. O no sabes qué es el arrebatamiento. O no sabes cuál es la segunda venida del Señor. Y no sabes cuándo es el fin del mundo. Y todas esas cosas que están escritas en la Biblia y que hoy en día no se enseñan. Y tú, aquí se enseña todo esto. Pero tú la sabes y te dices que sabes de la Biblia. Es muy fácil. O sea, esto no es un trabajo difícil. Es cosa de que lo leamos. La Biblia no está cerrada, está abierta. Está corrido el velo. Apocalipsis, eso se llama revelación abierta. Está corrido el velo para que nosotros veamos. Antes sí estuvo cerrada. El libro de Daniel dice que cierra las palabras de este libro hasta el fin. Ya llegamos al fin. La Biblia se abrió. Ya está el libro de Apocalipsis. Apocalipsis se llama revelación abierta. Ya está el pase donde tú puedes entrar. Y que tú digas, ay, es que yo no entendía nada. Eso no va a ser un pretexto para cuando venga el Señor. Tú entiendes, teniendo el Espíritu Santo, sabes y entiendes todas las cosas. Y dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche, ¿qué es la leche? ¿Qué es la leche? Alimento muy diluido. O sea, lo contrario que no es carne. Carne son los platos fuertes de alimento fuerte. Y la leche es la leche que debe de tomar un niño cuando empieza la doctrina. Un niño que se acaba de convertir. Los recién convertidos la Biblia les llama niños. Esos niños no se les puede dar carne. Un niño no come carne. Aunque le des carne a un niño, jugo de carne, no la digiere. No la digiere, ¿sabías tú eso? Solamente puede digerir la leche. Esa sí la digiere. Entonces a un niño se le da leche, no se le puede dar carne porque no la puede digerir, no la va a entender, no la va no va a ser alimento para el niño. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ese niño crezca dándole leche. Y entonces tienes que empezar a las primeras doctrinas. ¿Cuál es la justificación? ¿Sabes tú cuál es la justificación? ¿Sabes tú por qué el Señor te salvó? ¿Sabes tú quién murió en tu lugar y por qué murió Cristo en tu lugar? Son las doctrinas básicas. Y nosotros tenemos que ir a esas doctrinas que son la leche espiritual no adulterada. Por eso es importante nosotros discipularnos. Es importantísimo que nosotros crezcamos en el conocimiento. ¿No te hace sabio los años que llevas en Cristo? Eso no te hace sabio. Te hace sabio el conocimiento junto con el amor, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tienen que ir juntos, amor y conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes amor, estás envanecido, dice la Biblia. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por los uso, ¿cómo dice? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo vuelvo a leer. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso. ¿Qué tanto uso tiene tu Biblia? ¿Qué tantas marcas tiene tu Biblia? ¿Qué tantas anotaciones? ¿Qué tanto uso le das a la palabra del Señor? ¿Qué tanto uso tienes tú de la palabra? A mí me dio mucha tristeza hace algunos meses. Olvidaron una Biblia de esas grandotas, así de piel y gastada del lomo, pues, gastada de aquí, gastada. Yo dije, qué hermosa Biblia. Cuando la vi, yo dije, de piel así maravillosa. Dije, híjole, este hermano va a estar sufriendo sin su Biblia. Le digo, vamos a ver su nombre, y no tenía ningún nombre. Y no tenía ni una, abrimos la Biblia y no tenía ni una marca, nada. Y las hojas, o sea, por fuera se veía antigua, vieja, desgastada, pero por dentro, de verdad, hermanos, Dios no me deja mentir, las hojas todavía pegadas de nuevas. Me dio tanta tristeza y no vinieron nunca a reclamarla. O sea, era un cristiano que traía Biblia, o bueno, sabrá Dios si era cristiano o no, o aparente cristiano, traía su Biblia para que dijeran,
pero nunca la abría. Nunca la abrió. Tal es el hecho que un día se le olvidó. Y esa persona no tiene el uso ejercitado en el discernimiento. Ahora, ¿qué te da uso? Discernimiento. Una persona que tiene uso puede discernir, puede saber que puede agarrar la Biblia, esa persona que, mira, la Biblia es como un periódico más nuevo que el Sol de Acapulco, del día lunes, y hoy es domingo. Todavía no sale el periódico y la Biblia es más nueva que ese periódico, porque la Biblia nos puede decir en qué día vivimos y el periódico no. Tú vas a la Biblia y sabes que estamos en los fines del tiempo, así lo dice la Biblia, y el mundo no te dice eso. El mundo te está diciendo que ya el mundo se está acabando y que nos vamos a ir a vivir a Marte o a la Luna, ¿no es cierto? Y que están buscando una vacuna para que la gente no muera y no ve la eterna juventud. Eso es lo que dice el mundo. La Biblia dice que el juicio viene. El juicio viene. Y va a haber el llanto y el sufrir y el crujir de dientes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿tú sabes y estás preparado para eso? Eso es discernimiento. Eso es saber discernir estos tiempos. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Y cuando tú veas, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo, tú puedas discernirlo y ver a la Biblia. Y no es para que nos espantemos y que qué bárbaro y qué va a pasar conmigo. Para el mundo es horror. Para nosotros son los mejores tiempos que estamos viviendo, la iglesia. Este tiempo, mira, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nadie, aquellos quisieron estar en nuestros tiempos. Querían y dijeron, ¿y cuántos tiempos? Y dice el apóstol Pablo, se mostró que no para nosotros, para ellos, sino para nosotros que vivimos en los fines de los tiempos. Para nosotros es lo hermoso. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. De 6,000 años de historia, Dios nos lo entrega en este tiempo. Después de que Jesús vino en la cruz y murió, 2,000 años nos quedan. No nos quedan más, Ni pienses que nos quedan otros 1,000 años. No nos quedan. Yo calculo que el Señor viene antes de 10 años. Yo no creo que el Señor tarde más de 20 años. 10 años se me hacen un poquito mucho. Creo yo, no estoy profetizando, yo no creo que el Señor tarde mucho más tiempo. ¿Por qué lo sé? Porque el mundo se está despedazando. Y para que no se despedace, para que los ecosistemas se paren, para que la maldad se aplaque, que no se va a aplacar, no va a haber, nadie va a frenar la maldad, ningún gobierno va a frenar la maldad, porque está escrito en la Biblia. Entonces todo esto tendría que pararse. Los ecosistemas que se están destruyendo, el frío que está viendo en Acapulco, hay una isla en un océano que no recuerdo ahorita su nombre, hay una isla más grande que 2 estados de Estados Unidos en el mar. 2 estados de Estados Unidos, de los más grandes comparado a eso, y está lleno de basura. Son islas enormes, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de masa de basura flotando en el mar, de plástico, de desechos, de llantas, de lo que tú quieras. ¿Qué va a pasar con todo eso? Y nadie lo ve, nadie lo sabe, nadie lo dice. Vamos al versículo, regresamos al versículo, estamos en el 13, dice aquí la palabra discernimiento. Esta palabra discernimiento, estamos, sí, ¿verdad? Perdón, dice aquí, estamos en Hebreos 5, y esta palabra sí, discernimiento, en el versículo 14. Esta palabra discernimiento. Pero el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Esta palabra discernimiento, diacrisis.
Y esa palabra diacrisis en el griego significa opinión judicial. Eso es, una opinión judicial. O sea, una opinión judicial es alguien que tú vas a llegar con un abogado y le vas a decir: oiga, abogado, licenciado, quiero que usted me diga, yo tengo un asunto civil, un asunto penal, un asunto, ¿verdad?, en la corte, en el juez, y quiero que usted me diga qué es lo que dice la ley sobre este asunto. Y una persona con ese conocimiento te dice, te da una contestación judicial. Dice: por la ley, en el artículo, ¿verdad?, en el apartado tal, dice sobre este asunto, y te va a decir porque sabe la ley. Y así tú y yo tenemos que entender que Dios tiene algo que decir al problema que tú y yo estamos teniendo. Ese es discernimiento, que tú puedas, es discernimiento, una combinación también con sabiduría. La sabiduría de Dios es saber aplicar la Biblia. Tú conoces Biblia, pero no la aplicas, no eres sabio. Tendrás conocimiento, pero la Biblia es para aplicarse, es un conocimiento. Y vamos pues a nuestro versículo siguiente. Dice aquí en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad. La palabra apacentad en el griego significa dar alimento. Alimento. Es alimento. Una persona bien alimentada no necesita más. Una persona bien enseñada está listo para la guerra. Los heridos van al hospital. Un herido no puede ir a la batalla. ¿Por qué? Porque está herido. Un soldado herido no va a la batalla. Ningún comandante o general lleva a sus soldados heridos al frente a la batalla. ¿Por qué? Porque están heridos. Una persona que está en pecado no puede ir enfrente. ¿Por qué? Porque está herida. Aunque sea cristiano, no puede ir. Tiene que estar, ¿verdad?, alimentándose, preparándose para que reciba esa sanidad que Dios promete. Tito 1, vamos a Tito 1. Tito 1. Tito 1. Aquí Tito habla de quiénes son estos maestros y cómo deben de ser. Tito 1, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Ya está, y si no, está aquí en las pantallas, ¿no? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, el obispo, el maestro, el que enseña, es que el que está al frente, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un común denominador de estos falsos maestros, ¿cómo identificaron un falso maestro? El 99% de los casos son amadores al dinero. El 99% tú los descubres que son dame, necesito, quiero. Son de ganancias deshonestas. Dice el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Esta palabra sobrio es que tiene dominio propio. Y pendenciero significa que no es peleonero. Versículo 9, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. A mí me gusta mucho esto. Yo una vez, ¿verdad?, hay personas que están equivocadas y te vienen y te dicen: oye, pues que la salvación se pierde. Y yo me acuerdo de esto, me acuerdo de este pasaje y les digo yo, y alguien me dijo a mí, yo una vez fui a preguntar a un maestro, le dije: oye, fíjate que fulano dice que la salvación se pierde y que, ¿verdad?, que o cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a pensar que piensan que alguien que está enfermo, muchos enfermos piensan que están en maldición. Y como ya está enfermo, está en maldición, y muchos cristianos piensan esa herejía.
Eso es una herejía, no es cierto. Hay enfermos que están enfermos porque Dios les puso una enfermedad, como el apóstol Pablo, Dios le puso un aguijón en la carne y era por parte de Satanás y no porque haya estado en pecado. Entonces no todos los que están enfermos están en pecado. Entonces una vez yo tuve un caso así con una persona y me dijo, yo fui y dije, oye, pero si voy a pelear con y hasta se va a enojar viendo lo que es tan soberbio y mira, esto es lo que está diciendo él, la Biblia lo contradice. Y yo fui y le pregunté a uno de mis maestros, dije, ¿cómo ves? ¿Le digo? No le digo. Dice, ¿sabes qué? Dile, Dios te va a respaldar y si se enoja, que se enoje. Un día va a entender. Pero que no él diga, un día tú no me dijiste, tú sabías y no me dijiste. Yo tuve un maestro, pastor, cuando empecé mi vida cristiana. Empezaba yo a caminar con el Señor, ya andaba con la necesidad, lo he platicado otras veces. Y yo empresario y le llevaba en una liga envuelto mis diezmos. El lunes, ¿qué estaba haciendo el lunes? Llevándole el diezmo al pastor. Y le tocaba el timbre de su casa, y salía. Dice, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Por qué no te vi? Digo, aquí traigo el dinero para que te calles. Yo, tonto, ¿verdad? Sin conocimiento y sin nada. Y me recibía el dinero. Y al otro lunes llegaba y le daba el dinero. ¿Por qué no lo veía el domingo? ¿Por qué no lo veía el sábado? Porque yo andaba en la fiesta. ¿Y por qué no me exhortó? ¿Por qué no me dijo, a ver, un momentito? ¿Por qué no a ver, vamos a tomar un café? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no le dijo? Yo ya lo perdoné. Pero a mí me sirvió y yo dije, yo no voy a ser igual, no me voy a vender. Y así no me importa que te enojes, yo por eso no veo cuánto ofrendas y cuánto diezmas, yo te exhorto con toda liberalidad y yo no me importa si este asunto es tuyo con Dios. Y yo no tengo que revisar tus finanzas como tampoco reviso los problemas que tienes con tu esposa, porque yo no soy Dios. Yo soy pastor, entrego el mensaje y es cosa tuya. Por eso las ofrendas no llevan nombre. Yo no me entero quién da más y quién da menos y quién no da. Eso es cosa de Dios. Hay quienes me dicen, pastor, tienes que revisar. ¿Y de revisarlo dónde? Si la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ay, a menos a tus líderes. Caray, ¿dónde dice que a los líderes sí se les tiene que revisar? Es una cosa entre tú y Dios, entre mí y Dios. Y si yo no doy, allá de mí. Y si tú no das, allá de ti. Cuando nosotros damos, somos grandemente prosperados. Dice la Biblia, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones a que sobre y abunde. Es una promesa de Dios, pero no lo das, pues te pierdes la bendición, pero te amamos. Y yo no, porque no des, te voy a revisar y te voy a condenar. Los malos líderes, los malos maestros, sí revisan, a ver cuánto das, a ver cuánto da. Como una sinvergüenzota que vino a Acapulco hace como 10 años, no, 8 años, todavía sigue una. Y dice, y agarró el billete, así lo agarró el billete. Y dijo, aquí los billetes hablan. Sinvergüenza, ladrona, pervertidora del evangelio. Y ahí están los hermanos. Aquí se forman los de 500, aquí, y las de 2000 pasan allá a mi oficina. Y los que traen cheque también. Pues, ¿qué es eso? Una perversión del evangelio. ¿Dónde dice eso? La Biblia. Y ahí estamos, o ahí están. Mejor dicho, ahí están, ¿verdad? O estábamos. Los cuales, dicen del versículo 11, no, 10, porque hay muchos contumaces, mentirosos, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca. Hay que balconearlos. Aquí lo dice, hay que taparles la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, de ellos refiriéndose, un cretense, siempre mentiroso, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, estaba diciendo el apóstol Pablo, mira, entre ellos cómo se dicen y se exhortan, mala bestia. Y así nosotros también con palabras de amor podemos exhortarnos unos a otros. Me pasaron un video el fin de semana de una mujer que se llama profetisa de Jezabel, Ana Maldonado, esposa de un
no es pastor, Guillermo Maldonado, son satánicos. Dijo la sinvergüenza mujer esta que Adán estaba embarazado. Échate eso. Y ahí está la gente oyendo como locos, trastornados. Como dijo el apóstol Pablo a Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Hechizados por una Jezabel predicando en el púlpito, sin saber discernir, como locos aplaudían como focas. Así te da coraje, dices, ¿cómo es posible que esa gente no discierne, no agarre la Biblia, no lea? Están oyendo nada más, idiotizados por el pecado, trastornados, y las cosas que se van a seguir enseñando. No a la fuerza, hermanos. No estás forzado a enseñar la palabra de Dios. No es a la fuerza, es voluntariamente. Ay, pastor, ¿cómo me manda? No eres bueno para ir. Ay, me complica. No estás listo para predicar. No estás listo para enseñar, maestra, hermano maestro. Ay, es que a mí no es a la fuerza. El servicio de Dios no se ruega. Si tú estás listo para servir, amén, gloria a Dios, y te amamos. Y si tú tienes muchos problemas, mucho trabajo, no es a la fuerza. No es para que te cause problemas. Si Dios te pone el tiempo y el buen ánimo, amén, eres bienvenido. Pero no es a la fuerza, ni por chantaje, ni por emociones. No, a Dios se le sirve con todo tu corazón. Eso va a ser valorado. Y si tú vienes, ya este pastor ya me va a mandar y otra vez, y yo siempre yo, no estás listo. Simplemente no estás listo. A mí me gusta, ¿verdad? Que, hermanos, pastor, ¿qué más puedo servir? ¿De veras quieres servir? Sí, y quiero ayudar y quiero servir en la obra. Ok, vamos a orar a ver qué Dios nos dice. Y empezamos a ponerle un bulto a ese hermano. ¿Y cómo es, hermano? ¿Aguantas otro? Sí, véngase, écheme otro. Y se lo damos y a ver si lo aguanta. ¿Cómo ves, hermano? ¿Puedes? Sí puedo. Y hay hermanos, hermanas que cargan más que un hombre en la obra del Señor, dispuestos para toda buena obra. Pero pareciera que hoy las patas de los cristianos están flacas, no pueden cargar tantito. No pueden hacer una milla, no pueden hacer 1 kilómetro de carga. Se les hace tan difíciles. Cuando esto va a ser la recompensa en la eternidad, hermano. Esto es la recompensa. Aquí vamos a ser recompensados. Ay, es que yo tengo mi miseria, yo cumplo mi miseria, ya con eso. No, y si puedes llevar más, ¿por qué no lo llevas? ¿Por qué no llevas? ¿Por qué no le hablas a aquel hermano que faltó? ¿Y por qué no le has invitado a predicar? Has ido a predicar esa casa que el Señor te ha puesto 1000 veces a que vayas a predicarle. ¿Y por qué no le has llevado una ofrenda? ¿Por qué no llevas al granero abundante? ¿A cuántos hermanos están sin trabajo? ¿Y por qué no haces esas pequeñas cosas? Porque no puedes cargar. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con los hermanos que están aquí al frente, porque los aplausos, ay, qué bonito canté, Señor, sé que me usas. Soberbia. Cuidado con la soberbia, hermanos. Cuidado con los aplausos, porque esos aplausos corrompen al más bien puesto. Pastor, qué bien predicas. Hermana, qué bárbaro. ¿Quiénes somos? Somos, dice la Biblia, que vasos de barro, de tlaquepaque le pongo yo, de esos que se quiebran, del mercado sobre ruedas. Creo que los de tlaquepaque son más finos, de esos corrientes. Esos somos, vasos de barro, donde Dios puso su precioso Espíritu Santo. Pero lo de afuera está podrido, es feo. Adentro de nosotros hay algo inigualable, pero adentro, y sea Él el que se glorifique y no nosotros. También dice, no por ganancias deshonestas. En ningún estudio de Biblia se tiene que recoger ofrendas. En ningún estudio. ¿Me oyeron? En ningún estudio se recogen ofrendas. A ver, ¿quién da su diezmo? Solamente en los servicios. Solamente en los servicios. En Vida Nueva para el Mundo está prohibido recoger ofrendas. No se recogen ofrendas. Está prohibido. En todos los estudios de otras congregaciones, ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas, que para el pastor, que para el maestro. No, aquí eso no. Si alguien quiere dar una ofrenda al maestro, amén, lo puede dar.
pero no que esté pidiendo dinero el maestro. Había un maestro aquí que ya se fue, pues le gustaba la lana, ¿verdad? Pastor, no tengo. Pues ándale. Y otra vez no tengo. Pues órale. A ver, ¿cuánto necesitas para los camiones al mes? Tanto, ok, ya te lo voy a dar. Y lo mismo hacía con el casero. Ya después el hermano me platicó, oye, ¿cuánto? Denle a este chavo, pues sí le damos. Y dice, pues yo también le doy. Y digo, entonces ya somos dos. Sinvergüenzota. Son de ganancias deshonestas. Dice, no con señorío, sino con ejemplo. Mateo 20, aquí en Mateo 20 nos muestra cuál es ese señorío. Mateo 20. Mateo 20, aquí Jesús dijo, en el Evangelio de Jesús, de Mateo, dice Jesús cuál es ese señorío que nosotros no debemos ejercer sobre las ovejas. No porque estés parado al frente y estés, ¿verdad? Quieras que todos se te amarren las agujetas y te vuelen los pies y te atiendan. Y como soy el maestro, que me den de comer a mí primero y que me traigan el cafecito. No, al contrario. Aquí Jesús lo dejó claro en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son de grandes ejercen sobre ellas potestades? Esto es en el mundo. En el mundo, el más famoso no hace nada. Lo tratan. Bueno, eso ya también entró a las iglesias. Hay pastores que dicen ser pastores, que entran a las congregaciones y hasta el final, ya cuando está la alabanza y todos empiezan a aplaudir. Ya llegó el pastor, el apóstol, y todos aplaudiendo porque ya llegó el apóstol. Se enseñorean, cuando la gloria es para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que honra a quien honra, ¿verdad? Pero que no estemos buscando los aplausos. ¿Y por qué hemos de aplaudirle a un hombre? Para, ¿verdad?, la entrada triunfal. Y ahí va 2, 3 hermanas edecanes cargándole las cosas a los pastores, cargándoles, ¿verdad? Una vez estaba un hermano aquí, digo, a lo mejor esto ya es chismerío santo. Sí, es que dice que hay que taparle la boca. Hay que taparle la boca a estos sinvergüenzas, ¿no? Y llega un hermano y llega el pastor aquí, de uno de aquí, sinvergüenzota, también del mismo lobo, tipo de la misma loma, ¿no? Los lobos de la misma loma. Y llega la hermanita y delante del marido, los dos hermanos ahí, dice: hermanita, súbale un poquito a la faldita. Le digo: ¿qué hiciste, hermano? Me quedé callado. Le digo: ¿por qué no le diste un puñete en la nariz? ¿Cómo que súbale a la faldita, hermanita? Sinvergüenza, pervertido. ¿Y tú lo dejaste? Estaba bien loco, ¿verdad, hermano? Sí, estabas loco. Y se lo creen. ¿Qué es eso de que un hombre esté corrigiendo la vestimenta de las mujeres? Pervertidos sexuales, sensuales, le dice el apóstol Pablo a este tipo de maestros sensuales. Dice aquí en el versículo 20-25: entonces Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones ejercen señorío en ellas, y que son grandes ejercen sobre ellas potestades? Mas entre vosotros no será así, sino que el quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si tú quieres ser grande, sirve. Si quieres ser más grande, sirve más. Tienes que servir. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. En la verdadera iglesia, en la sana iglesia de Cristo, los que estamos arriba
somos los que debemos de servir a los que están abajo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Siervos inútiles sois. Jesús nos calificó como inútiles. Así nosotros tenemos que ser inútiles. Regresamos a nuestro texto en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí nos vamos a entretener un poquito. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, aunque ya no tengo mucho tiempo. Lucas 14:14. Lucas 14:14 y luego 1 Tesalonicenses 4:16 y después 2 Corintios 5:10. Lucas 14:14, 1 Tesalonicenses 4:16 y 2 Corintios 5:10. El que lo anotó y el que no, ahí se lo dejo de tarea. Ok, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo van a venir los galardones? ¿Cuándo el Señor nos va a premiar? ¿Cuándo será el premio? ¿Estás listo para recibir los premios? ¿Estás listo? ¿Sí? Eso sí, ¿verdad? ¿Estás guardado en santidad? Pues vamos a ver si es cierto. Los premios es lo que estamos esperando, amén. Pero nunca vamos a recibir un premio si tú no lo hiciste con amor. Si tú dijiste, es que yo quiero que me vean, no sirve de nada si no hubo de por medio el amor. El amor por el servicio, el amor por las ovejas, el amor por la obra de Dios. Dice aquí, dice 14, ¿verdad? 14, Lucas 14. Y serán bienaventurados por aquellos que te puedan corromper, serán recompensados. Sí, aquí sí está bien aquí. Y será bienaventurado porque ellos no se pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo vendrás a hacer esa recompensación? En la resurrección de los justos. O sea, ahí vamos a tener las recompensas, en la resurrección de los justos. ¿Cuándo será esto? En el arrebatamiento. Ahí nosotros vamos a resucitar. Acuérdense que este es, ¿verdad? A ver, déjenme ponerlo más claro. Estamos aquí en un momento como este y de repente el Señor, se oyen las trompetas de Dios, turú, 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 y se oyen las trompetas del Señor. Y dice la Biblia que la iglesia del Señor va a ser arrebatada. Y nos vamos con Él. Hoy nos enseña el arrebatamiento. Hoy no se enseña el arrebatamiento. Hoy se enseña a conquistar el mundo. ¿Dónde está eso? Es contradictorio al arrebatamiento. Entonces, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Y en ese momento van a primero los que murieron con Cristo. Y luego nosotros, dijo el apóstol Pablo. Ahorita lo leo y déjenme explicarlo. Entonces vamos a ser arrebatados y nos vamos en un segundo. Y se queda tu carro, tu casa, tu dinero, tu cuenta en el banco y tus deudas. Ay, esas, qué bueno. La de Electra también se queda. ¿Verdad? Eso lo va a hacer de lo más, ¿verdad? ¿Y tu suegra? No, si es cristiana también se va con nosotros. Sí, un hermano dijo, la suegra. Ok, vamos a Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Fíjate, y los muertos en Cristo. ¿Cómo sabemos que esto no es la segunda venida? Alguien, no, hermano, esto es la segunda venida. No es la segunda venida. Porque la segunda venida Cristo pone sus pies, ¿en dónde? En Jerusalén. Pone sus pies en Jerusalén. Y esto es un evento que habla en el aire. Por eso es el arrebatamiento. Oye, hermano, ¿y por qué el apóstol, por qué en Apocalipsis no está el arrebatamiento? Si debió haber dicho Juan el arrebatamiento, debió haber hablado del arrebatamiento y no está el arrebatamiento, no existe. ¿Tú podrías contestarle a un hermano que te diga eso? Fácil, porque Dios no se lo reveló a Juan. A Dios le plació revelárselo a Pablo, nada más.
Pero las maravillas y las grandezas del amor, ¿a quién se las reveló? A Juan, y a Pablo no. O sea, Dios da como quiere. Esa es la respuesta. No se lo enseñó. ¿Por qué? Porque pues, a Dios así le plació. Ahí le preguntas. Le vamos a preguntar. Y con trompeta de Dios se será del cielo, y los muertos en Cristo, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, cuando se oigan las trompetas, se va a levantar el cuerpo de mi mamá, que ya murió, que es cristiana. Se va a levantar, y se van a levantar todos los sepulcros por todas partes del mundo, y se van a ir con ellos también el cuerpo de todos los de todos los que murieron después de Cristo. Todos los que murieron después de Cristo se van a levantar los sepulcros. Ahora que fui a Jerusalén, allá en Jerusalén, muchos panteones alrededor de la puerta donde va a entrar Jesús, ¿verdad? Que está cerrada, que se llama la puerta ay, se me fue el nombre. Y la puerta que está cerrada está bloqueada, y la puerta que va al valle del Meguido, y ahí hay un panteón, y todos los sepulcros que son así, no son hacia la tierra sino arriba, no los entierran, sino más bien son lápidas arriba del piso, y todas las lápidas están viendo hacia Jerusalén. Todas, porque ellos saben la resurrección, aunque no sean cristianos, saben que Cristo va a venir, lo dice el Antiguo Testamento, van a resucitar los muertos, lo saben, aunque no sean cristianos, saben perfectamente eso. Y dice, y luego nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados es en el griego arpazo, súbitamente, rápido, en un segundo. Y se quedan tu camisa, tu pantalón, tu vestido y tus chones. Todo se queda. Ni las chanclas te llevas. Nada. ¿Qué te ata a este mundo? Juntamente con Él en las nubes, para recibirnos el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este es el arrebatamiento. Entonces nos vamos allá y empiezan los galardones. Y entonces, a ver, por aquí, pasen acá enfrente al hermanito fulano de tal, y allá el pastor Gustavo hasta atrás. Bueno, yo sí voy a estar al frente, no lo sé, no creo que Dios me ponga hasta atrás. Para mí va a ser un honor. Y así el Señor va a empezar a dar las recompensas y las coronas a cada uno de nosotros. Ahí, en ese momento, empieza una fiestecita que va a durar 1000 años. 1000 años de pachanga y de gozo con el Señor. Espérate, viene lo mejor de lo mejor. Y tú piensas que tu trabajo, y tú piensas que tu oficina, y tú piensas que tu edificio, que tu dinero, que no te imaginas lo que viene. Sin tristeza, sin enfermedad, sin medicina, sin inyecciones para la presión, para el colesterol, para las infecciones, para la diabetes, nada. Limpiecitos, 0 kilómetros en la presencia del Señor, sin arrugas, sin canas, sin dolor de huesos, nada. 33 años, sin arrugas, hermosa, hermoso, delante de papá. ¿Te parece poco? Nuevas criaturas, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas delante del Señor. No habrá más tristeza ni llanto, y las cosas viejas pasaron. Ahí en la presencia de papá, todo esto. Y además con galardones. A ver, pásele el gordito por acá, el que era de evangelismo, pásele por aquí. Y a ver, vamos a darle. No, este no, este era otro. y así, ¿verdad? Y vamos a gozarnos y vamos a alabar al Señor y verlo a su cara. Lo más hermoso que vamos a ver es su rostro. Sin duda, ver su rostro. Yo estoy seguro que 2 gozos voy a tener. Uno, ver su rostro al Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo es su rostro de papá? ¿Cómo es? ¿Te imaginas cómo es? ¿Cómo lo pintan en las películas? ¿Será así? ¿Será el anciano de días que pintan de cabello blanco? Nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Conocemos a un Jesús
pero es un estereotipo de las películas, pero nadie conoce realmente cómo es su cara. A lo mejor ha pasado aquí, entre nosotros, está sentado aquí Jesús y está ahí y nadie lo ve. Y seguramente no Él en persona, pero seguramente siempre el Espíritu Santo moviéndose aquí entre nosotros. Y dice la Biblia que está convenciéndonos y redarguyéndonos de pecado. Dios quiere redarguirte de pecado. Estas cosas vienen, nadie las va a parar. Ni el político, ni el presidente, nadie. Viene el juicio a este mundo. Viene y nos vamos. Y las obras que se van a ir contigo, las que tú hayas hecho. Hoy es el momento que tú te pongas a trabajar en la obra del Señor. Viene. Y dice pues, humillaos, termino con este texto. Dice aquí, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él exalte cuando fuese tiempo. ¿Qué es humillarte? Declararte, decidirte, humillar y echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta palabra ansiedad es merimna en el griego, M-N-A, y significa algo que distrae. O sea, hay personas que están distraídas en algo que no es. Está alguien que dice la Biblia que la voluntad de Dios es que tú le conozcas. Y si tú no le estás conociendo como Dios quiere que tú le conozcas, entonces hay una ansiedad, algo que te provoca una ansiedad para venir a la presencia del Señor. Algo que te está distrayendo. Ahora, ¿qué te está distrayendo? Puede ser el Face, el WhatsApp, la televisión, las novelas, los chismes, el cansancio, mucho trabajo. Algo te está distrayendo. Y cuando algo está distrayendo, entonces tú tienes que entender que no es de Dios. Hay algo que te está obstaculizando. Hay algo que te impide acercarte a Dios. Hay algo. Y entonces en ese momento tú tienes que decidirte, humillarte. Ok, voy a renunciar, voy a ganar menos dinero, pero voy a seguir al Señor. Voy a dejar esos negocios del domingo, pero el domingo se lo voy a entregar al Señor. Y tú decides empezar a caminar con el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, no queda otra más que doblarnos. Cristo murió en la cruz y Él se humilló a sí mismo. Él no tenía necesidad de humillarse. Él era Dios. Él era Dios, Él estaba en el cielo. ¿Qué necesidad tuvo de venir a morir por ti, por mí? ¿No dice en la Biblia que Él nos amó antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿No dice así? Si Él nos amó antes de la fundación del mundo y ahora con Cristo, imagínate cómo te ama. Dice la Biblia que te cela con celo, como si fuera celo de hombre. Te cela, te añora. Él no quiere que tú te vayas de la presencia de Él. Él te cela, aquel trabajo que te distrae, aquello que tú tienes, Él lo cela. Él está sufriendo porque Él quiere que nosotros vengamos a la presencia del Señor. Oremos. Padre hermoso, bendito Dios, te damos gracias porque nos has enseñado cómo debe ser un maestro. Que el maestro va a tener recompensas, Señor, y realmente el cristiano no debe de trabajar por las recompensas. Si bien es cierto que un día las vamos a tener como tú las dices, pero lo que queremos, Señor, es hacerlo por amor. Cuando nosotros trabajamos por amor, por lo que tú nos has quitado, Dios, por ese pecado y eso que éramos nosotros, borrachos, parranderos, jugadores, Dios, que nos sacaste del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la amargura, del homosexualismo, que Dios nos puede sacar tú de eso. Empieza una convicción de agradecimiento. Empiezas, Dios, a hablar a nuestros corazones y nosotros entendemos que ya no hay otra vida, ya no hay otra forma de adorarte más que sirviéndote. Ya no podemos hacer más, Señor, más que viviendo de rodillas. Ya el vino, el alcohol, el mundo ya no tiene sentido para nosotros, Dios. Hemos renunciado, hemos muerto a los placeres de este mundo y algunos
se nos quiere revivir todavía esa basura, Señor, ese pasado. Ayúdanos, Dios bendito, a estar tomados fuertes de tu mano y que nuestra fe no falte. Jesús, tú dijiste, hallaré fe cuando regrese. Hallaré fe. En este Acapulco hallaré fe. En esta congregación tú dijiste, hallaré fe cuando yo regrese por mis hijos de vida nueva para el mundo. Y fe es mantenernos en la esperanza, sin dobleces, sino constantes, sufridos en la oración. Si alguno de nosotros no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si tú llegaste a este lugar sin saber que hay un Cristo, que hay alguien que te ama, que hay alguien que te está buscando, que te dice, hijo, te he amado, te he buscado. Ahora es el momento que tú te estás encontrando con Él. Es Dios, es el Dios de la Biblia, es el Dios del universo que te dijo que vinieras hoy y planeó una cita contigo. Él planeó esto. Hijo, yo te llamé y te puse nombre. Eres mi hija, eres mi hijo amado. Y hoy quiere Dios encontrarse contigo. Dile a Dios, te necesito. Perdóname por todos mis pecados. Quiero vivir de tu mano. Quiero estar en el cielo cuando me llames. Si es en el día del arrebatamiento o antes, lo que suceda primero, nosotros estamos listos para recibirte, Jesús. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre como señal para que tú no mueras y tengas la vida eterna. Solamente tienes que decirle, Señor, te recibo como mi Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.